A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana, un campesino escuchó relinchar un caballo cerca del nido de una gallina con polluelos. Esto le pareció sospechoso y corrió a denunciar el hecho como acto del demonio. Los inquisidores dictaminaron que aquello era brujería y llevaron al tribunal a la gallina, al caballo y los pollitos. Dicen las actas de aquel absurdo juicio que los animales se negaron a declarar y por eso fueron enviados todos a la hoguera, incluyendo a la dueña de las aves y del caballo. Parece mentira, pero hechos como estos se presentaron por millares en Europa y América. Durante la Inquisición, aquella actitud demencial veía herejes y brujas y demonios y pecadores en todas partes. Esta historia de dolor había empezado en Europa siglos atrás. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Pero después de una pesadilla que duró miles de noches, que se extendió a varios continentes y que costó millares de vidas, la sensatez empezó a ganar espacio y la Inquisición, en cuanto a sus métodos de tortura y muerte, desapareció en la práctica. Finalmente, un día como hoy, 5 de enero de 1812, las Cortes de Cádiz en España abolieron la aplicación de la tortura para España y las colonias en América. Y aunque todavía existen miedos y lamentos por la forma de pensar, desde aquel día ya no abundan tanto. Las principales noticias del día. Titulares. En el tercer trimestre de 2021, la economía ecuatoriana creció en un 5.6%. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos brindará asistencia técnica a SELEC para proteger a Coca-Cola Sinclair. El 50% de los funcionarios públicos regresa al teletrabajo. Reunión de Lazo con ex trabajadores y colaboradores de Diario El Comercio fue reservada. Durante esta semana, la Asamblea Nacional tendrá sesiones telemáticas para frenar los contagios de COVID-19. En el segmento de opinión, 7 meses de luna de miel Lazo, no de conspiración. Y 2022 es hora de pasar la página. En política internacional, reparación. Los editoriales serán de Ricardo Flores, los adolescentes y las relaciones sexuales. Hernán Pérez Luz, las puertas de Janus. Ramiro Ruiz, arrogancia y ceguera. Talía Flores, año 2022, punto de quiebre para Lazo y también para la oposición. El plop en la noticia. Noticias del día. En el tercer trimestre de 2021, la economía ecuatoriana creció en el 5.6%. Durante el tercer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto de Ecuador creció en un 5.6% frente al mismo trimestre de 2020, según información de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador. El crecimiento de la economía en el tercer trimestre de 2021 responde a un mejor desempeño de 3 indicadores. Los consumos en los hogares, que se incrementaron en un 11%, la inversión conocida como formación bruta de capital fijo, que aumentó en 7.8%, el gasto del gobierno, que experimentó un alza del 3.3%. En cambio, en el tercer trimestre de 2021, las exportaciones presentaron una contracción del 0.1% frente al mismo periodo de 2020. La caída de las exportaciones responde a una disminución de las ventas de petróleo, banano, café y cacao, según informe del Banco Central.
En cambio, la economía del país tuvo un crecimiento del 0.5% en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, según la misma fuente del Banco Central. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos brindará asistencia técnica a SELEC para proteger a Coca-Codo Sinclair. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica brindará asistencia técnica a la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC para proteger la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El fenómeno pone en riesgo a la captación de agua de Coca-Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país, con una potencia instalada de 1.500 megavatios. La captación de agua es una especie de represa para desviar el agua del río Coca hacia un túnel de 25 kilómetros que llega a las turbinas de la hidroeléctrica para generar la electricidad. Por medio del convenio se desarrollarán 5 tareas técnicas: consultas de expertos para desarrollar opciones de mitigación y de soluciones de ingeniería, el diseño de un sistema de pantallas de hormigón armado para ralentizar la erosión regresiva, el modelo numérico de sedimentación aguas abajo del río Coca para proteger el túnel de descarga de aguas de la Coca-Codo Sinclair, las visitas de personal de SELEC a las instalaciones del Servicio de Ingenieros de los Estados Unidos, del Servicio Geológico, del Buró de Reclamaciones y del Servicio de Investigaciones de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano apoyará a SELEC en las obras de protección para la captación de Coca-Codo Sinclair. Según el reporte técnico del 2022 de la SELEC, la erosión regresiva en el río Coca está detenida a 7.9 kilómetros de la captación de agua desde hace 168 días. Esta situación se debe a la temporada de sequía que se vive en esta zona, pero existe un riesgo de que la erosión avance nuevamente cuando llegue la temporada invernal que inicia en febrero de 2022. El 50% de los funcionarios públicos regresará al teletrabajo. El Comité de Operaciones de Emergencia, debido al aumento de casos de coronavirus, tomó medidas restrictivas apenas inició el 2022. La mañana del 3 de enero de 2022, el organismo decidió que el 50% de los trabajadores de las entidades públicas regrese al teletrabajo con el objetivo de frenar el avance de la variante Omicron del COVID-19. La medida regirá hasta el 23 de enero de 2022. Ese día se realizará una nueva evaluación de la situación epidemiológica en todo el país. En esta línea, la ministra de Salud, Jimena Garzón, hizo estas recomendaciones. Las personas con enfermedades agravantes o preexistentes son las que deben retornar a trabajar desde sus hogares. Doble jornada laboral matutina y vespertina. Aislamiento preventivo obligatorio de personas que presenten síntomas relacionados con el COVID-19. Además, reforzar las medidas de bioseguridad y de diagnóstico en las empresas y las oficinas. Horarios de almuerzo escalonado para evitar aglomeraciones en los comedores institucionales. Además, recordó que el país vive un rebrote de contagios y pidió a la ciudadanía que acuda a los centros de salud a vacunarse, ya sea para recibir la primera o segunda dosis, así como la vacuna de refuerzo de la tercera dosis. Reunión de Lazo con ex trabajadores y colaboradores de Diario El Comercio fue reservada. La noche del 3 de enero de 2022, a puertas cerradas sin la presencia de los medios de comunicación, se desarrolló el encuentro entre el presidente Guillermo Lazo, el ministro del Trabajo Patricio Donoso y el vocero presidencial Carlos Gijón, con un grupo de 10 ex trabajadores y colaboradores actuales de Diario El Comercio, de propiedad del empresario mexicano Ángel González, para analizar la situación económica de la empresa, ya que ésta arrastra pagos pendientes por sueldos, liquidaciones y pensiones de jubilación patronal. Mientras tanto, en los exteriores, en la Plaza Grande, se congregó un grupo de 30 ex trabajadores y jubilados patronales que portaban pancartas y con gritos reclamaban el pago de sus haberes al medio de comunicación. Ahí algunos contaron que tienen retrasos con el pago de su pensión, otros ex trabajadores contaron que aceptaron
un plan de pagos mensuales para su liquidación y han tenido retrasos constantes. Otras personas que fueron separadas de la institución y accedieron a procesos de mediación con el Ministerio de Trabajo aseguraron que este camino tampoco les ha asegurado el cobro oportuno de sus liquidaciones, ya que la empresa, pese al compromiso adquirido, no ha cumplido. Dentro del medio de comunicación la situación no es diferente con las personas que continúan laborando. Algunos relataron que en octubre de 2021 la administración cubrió los sueldos impagos de julio, agosto y septiembre. Después de eso, nuevamente dejaron de cobrar y ahora les deben noviembre, diciembre y el 13º sueldo, aseguraron los trabajadores y mencionaron que no han tenido indicaciones de cuándo les consignarán sus remuneraciones pendientes. Sobre la reunión con el presidente Guillermo Lasso, extraoficialmente, se conoció que el mandatario expresó su respaldo y que el Ministerio de Trabajo se comprometió a revisar y actuar en cada uno de los casos, tanto de los ex trabajadores como de los actuales empleados del comercio. Durante esta semana, la Asamblea Nacional tendrá sesiones telemáticas para frenar los contagios de COVID-19. El Consejo de Administración Legislativa CAL y los jefes de las bancadas resolvieron que esta semana las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las 15 comisiones especializadas permanentes serán de manera virtual. Todas estas medidas fueron tomadas para evitar la propagación del coronavirus y acogiéndose a las recomendaciones realizadas por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional de que el sector público debería mantener un aforo del 50%, con excepción de servicios estratégicos como salud, educación o seguridad. Los asambleístas integrantes del CAL, reunidos de manera telemática, determinaron que el próximo 9 de enero evaluarán si retoman las sesiones de manera semipresencial o mantienen la virtualidad hasta el 16 de enero próximo. Todo esto dependerá del aumento o no de la positividad en el COVID-19. La decisión del CAL implica que toda la parte administrativa de la Asamblea Nacional laborará de forma telemática durante esta semana. En el tema de contrataciones y posesiones de funcionarios y la documentación correspondiente se recibirá también de manera digital. Si los asambleístas requieren usar sus despachos, según la resolución del Comité Administrativo, lo pueden hacer respetando las disposiciones del COE Nacional, como un aforo del 50% y presentar una prueba PCR negativa y el carnet de vacunación. Esa misma disposición se mantendrá cuando se disponga el retorno a las sesiones presidenciales del Pleno. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. Dicen los expertos que si cumplimos, que si pasamos estos relajamientos de los últimos días, si usamos la mascarilla, si conservamos la distancia, si mantenemos la prudencia, si ponemos de nuestra parte, este año podría ser exitoso para terminar con esta pandemia. No dejen de usar la mascarilla. Solo de nosotros depende que estas variantes cada vez sean menos agresivas contra la salud de los ecuatorianos. No es opcional, esa es una obligación, es una obligación. Vacunarse, usar la mascarilla, lavarse las manos y todos los procedimientos que día a día están aconsejando los expertos. Leí en una cuenta en redes sociales un titular que decía: se terminó la luna de miel. Y este año 2023, el gobierno tiene que dar respuesta a las demandas de los movimientos sociales, del sector indígena, etcétera, etcétera. A ver, se terminó la luna de miel. ¿Qué luna de miel, pues? Desde antes de la posesión del presidente Lasso, se inició la conspiración, pues. Ah, por favor. ¿Qué no nos damos cuenta de eso? ¿Qué no estuvo tan claro? Porque incluso los bocasueltas de los correístas, comenzando por la hermana,
electa en aquel momento asambleísta, comienza a hablar a través de los medios, y claro, los micrófonos todos los días estaban, y ella pues en esa incontinencia verbal soltaba lo que digo yo, pudo haber servido de insumo como para la decisión final y acertada. Es que mi hermano, ya Arauz no existía, es que mi hermano pide, para llegar a un acuerdo de gobernabilidad, que se haga una comisión de la verdad. Pero eso fue antes de posesionarse los asambleístas. Todo esto se reflejaba en algunos sectores, particularmente en aquellas personas que votaron en segunda vuelta por el presidente Lasso. Una reacción, ¿cómo? Que van a pactar contra los correístas para hacer una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que defina un informe que además iba a ser promovido por todos estos personajes que en el mundo están medio como incrustados en algunas instituciones supranacionales, y que eso además para los jueces del Ecuador iba a constituir no un documento que sea útil para una opción a tomar, no, un mandato y una obligación, porque además iba a provocar una serie de reacciones, ya que esa comisión de la verdad iba a definir el espectacular marco de la impunidad, que las sentencias son nulas, que los jueces, que los fiscales cometieron delitos al perseguirlos, que hay que meterlos presos, que hay que primero votarlos. La conspiración se inició desde el primer día. ¿Qué luna de miel? ¿De qué luna de miel hablan? Inauguren un poquito el talento político, o no lo recuerdan. Miren ustedes que el propio legislador Jiménez, ¿cómo se suele decir? Algún momento se le escapó algo, porque parecía que se le escapó. Bueno, habrá que revisar las sentencias. Fíjense lo grave que para él fue. Seguramente uno de los personajes políticamente mejor preparados en su formación, en su discurso, pero hasta hoy no se ha podido recuperar. Hasta hoy no se recupera, porque la reacción fue terrible. Y claro, pues, no solo eso, pues el candidato a presidir la asamblea, el señor Kronfle, dijo que hay que conformar la comisión de la verdad. Ni siquiera tuvieron el pudor, él y su mentor, de ser coherentes lo que el extinto líder de ese partido, ¿no?, pensaba de la comisión de la verdad, por cuanto contra él hicieron varias comisiones de la verdad, pues precisamente no para otra cosa que no sea, sino para iniciar procesos contra funcionarios de ese gobierno. Y ahora, ¿qué hay que hacer? La comisión de la verdad. La comisión de la verdad. Bueno, avanzaban los días y las horas y se frotaban las manos, pues, los correístas. Pero claro, hubo un momento cuando finalmente el presidente Lasso dijo: no, señor, yo soy el capitán de la nave y vamos por este rumbo. Que nosotros votamos hicimos campaña. Bueno, sí, es verdad. El que hace campaña no tiene derecho a decirle lo que hay que hacer. No puede presentar un plan, pero también tiene la obligación de identificar lo que está pasando en la sociedad, pues. Dijo el exalcalde de Guayaquil: señor Lasso, por él votó el 20%. Claro, quiere decir que entonces no pusieron ellos un solo voto en la primera vuelta. Y los que votaron en segunda vuelta, dijo el exalcalde de Guayaquil, votaron en contra de Correa. Ay, por favor. Cabe como anillo al dedo. Solo estoy imaginando una audiencia en estrados de la Corte Suprema en un juicio
por cualquier tema donde el abogado que escucha al abogado de la contraparte y se le escapa un disparate, le dice al juez: señor juez, pido que por favor se reproduzca en mi favor lo que acaba de hablar el abogado de la otra parte. Pero claro, sí, pues es verdad que tuvo el talento, la fuerza, la credibilidad para unir a los que estaban en contra de Correa, cosa que no ha ocurrido en el Ecuador. Pues hay gente que es experta y vive esa desgracia y nunca les salió esa amargura de que son expertos en unir a todos los que están en contra. O sea, a todos los que, o sea, son expertos en unirlos en contra de un personaje. El presidente Lasso recogió a todos los que estaban en contra de Correa en favor de su opción presidencial y tomó la decisión, dijo: no señores, aquí no va a haber impunidad. Así que esta cantaleta convertido en herramienta de tweet no es otra cosa que una más de esas insensateces que algunos, o por pereza de analizar, se les escapa, y lo único que hacen es beneficiar al correísmo. No, señores, lo que está claro es que el presidente Lasso tomó la decisión de gobernar y no intentar ni de lejos convertir al Ecuador en su gobierno, y ojalá nunca más, en un escenario de la impunidad. ¡Qué luna de miel! La conspiración ha estado en la agenda de todos los días y estará de aquí hasta siempre, porque no solo en este gobierno lo intentarán. Qué gusto haber estado con ustedes. Opinión. 2022. Es hora de pasar la página. El año nuevo siempre es percibido como la oportunidad de hacer algo nuevo o diferente. Sociológicamente podemos entenderlo como un ritual en el cual existe toda la predisposición por mejorar, por avanzar en el cumplimiento de nuestras metas o propósitos. El cumplimiento de los objetivos también incluye a las instituciones y simbólicamente a la sociedad en su conjunto. Si bien es cierto, es imposible determinar una meta que abarque a todos los miembros de un colectivo, siempre existirá el deseo de superar los errores del pasado. Desde el año 2013 existe un marco normativo coercitivo en materia de comunicación. Se privilegió un modelo que motivó la censura previa, directa e indirecta, afectando el ejercicio de la libre expresión. A pesar de la eliminación de la nefasta Superintendencia de Comunicación en el 2019, la ley continuó afectando a los trabajadores de la comunicación y el cumplimiento de estándares internacionales por parte del Ecuador. En el 2021 se presentaron 5 proyectos de ley encaminados a cambiar la norma vigente. Después de un amplio debate en la Comisión de Relaciones Internacionales y tras recibir 39 comparecencias de distintos actores, una nueva ley de comunicación está lista para ser tratada en el primer debate. Este proyecto plantea un concepto novedoso: la corregulación. Esta debe entenderse como la capacidad del Estado para promover, garantizar y proteger la libre expresión, pero excluyendo y sancionando algunos discursos como la apología a la violencia, a la guerra, la pornografía infantil, entre otros, mismos que afectan el ejercicio de los derechos humanos. También da la capacidad a los medios para establecer sus propias normas deontológicas, respetarlas y establecer procedimientos sancionatorios internos para quienes las infrinjan. Pero lo más importante de este proyecto es el cambio de modelo. Uno que no coacciona, que permite opinar y comunicar en libertad y que establece sanciones una vez que el mensaje ha sido emitido de ser el caso. Esta ley nos permitirá caminar hacia el ejercicio real de la libertad de expresión con responsabilidad y sin miedo. Ahora le corresponde al Poder Legislativo hacer las observaciones pertinentes, incluir nuevos aportes y discutir el proyecto con altura, con base en lo que establecen los estándares de derechos humanos y no
desde las pasiones. Los asambleístas deben estar acorde a este momento histórico y pasar la página a un nuevo capítulo de responsabilidad ulterior y libertad para la comunicación en el Ecuador. Global Hoy con Alan Carney. Hace 2 años, el 3 de enero concretamente, en el aeropuerto de Bagdad fue abatido en un ataque teleguiado por las fuerzas norteamericanas el principal operador del terrorismo iraní, el titiritero de buena parte de las acciones encubiertas de la teocracia clerical chiita iraní en el Medio Oriente en su lucha a muerte con la facción sunita radical saudí, desde el sangriento conflicto en Yemen, pasando por el apoyo irrestricto al carnicero de Damasco y al grupo terrorista Hezbollah, actor central en la destrucción del Líbano y su transformación en un Estado fallido, condición ideal para lanzar ataques contra Israel, la bestia negra de ayatolas y otras hierbas. Sin duda, una pieza mayor en el mundo infame del terrorismo de Estado. La muerte de semejante operador del terror provocó verdaderas convulsiones de furia en el oscurantista y fanático entorno religioso que efectivamente gobierna Irán, más allá del figurón al que permiten ganar alguna elección. Decenas de personas murieron aplastadas en las histéricas manifestaciones de pesar en sus funerales, y los clérigos enfurecidos clamaban venganza por su muerte. Varios misiles se lanzaron contra 2 bases americanas en Irak, sin causar víctimas, para a continuación, en un acto de incompetencia e irresponsabilidad criminal, el 8 de enero, derribar un avión de pasajeros que despegara del aeropuerto de Teherán, disparándole 2 misiles a falta de uno, matando a más de 180 civiles de varias nacionalidades. Como es habitual en este tipo de regímenes, todo el aparato propagandístico se desató, negando cualquier responsabilidad en el asunto. A los 3 días, ante las abrumadoras evidencias de la atrocidad cometida, rabo entre piernas, el gobierno iraní debió, seguramente en medio de un derrame de bilis mayúsculo, aceptar entre dientes que el derribo era de su autoría, atribuyéndolo a un error humano. Como también es habitual en las autocracias, el reconocimiento del error no significa nunca la consiguiente aceptación de la reparación a las víctimas por la responsabilidad estatal. Ni siquiera hubo una disculpa hacia los deudos, no se diga alguna indemnización. Una corte de justicia en Canadá, de donde eran ciudadanos o residentes muchas de las víctimas, acogió la demanda de los familiares y procedió a enjuiciar al gobierno iraní, entre otros acusados, como obvio responsable final de las acciones de la Guardia Revolucionaria, el ente paramilitar a cargo de los misiles que derribaron al avión. El gobierno iraní fue debidamente notificado con la demanda, pero este optó por no defenderse. El juez resolvió, como no podía ser de otra manera, que la responsabilidad por el hecho era del gobierno iraní, lo calificó de acto terrorista y que el ataque fue intencional, causando la muerte de todos a bordo. Irán, como era de esperarse dadas sus previas actuaciones buscando encubrir y luego disfrazar el hecho, declaró incompetente a la Corte canadiense y tildó de vergonzosa la sentencia. Lo vergonzoso es no expresar contrición y solidaridad por el dolor y el daño causado. Es no indemnizar a las familias de las víctimas, posiblemente privadas del que las mantenía materialmente. Lo vergonzoso es la actitud prepotente e inmoral de una dictadura teocrática acostumbrada al asesinato de su propio pueblo como forma de acallar las protestas por el desastre humano y económico que vive el país, para lo cual se ha equipado con un ejército paralelo a cargo de la represión, la tan mentada Guardia Revolucionaria Islámica,
que tiene bajo su control además un enorme aparato económico y, lo que es más preocupante, el programa nuclear iraní y las baterías de misiles. Nos hallamos ante una organización terrorista que, en un plazo relativamente corto, podrá estar dotada de bombas nucleares y los medios para lanzarlas, lo que significa unos riesgos inaceptables para la región. A la teocracia iraní le parece perfectamente legítimo intervenir, encubierta o abiertamente, en la región o fuera de ella, como lo ha hecho en Irak, Siria, Líbano, Gaza, Yemen, con sus fuerzas armadas paralelas o por medio de organizaciones de pantalla, o en la ejecución de operaciones terroristas en sitios tan lejanos como Buenos Aires, con ocasión del atentado contra la Mutual Judía, destruyendo con explosivos el edificio y matando 85 personas, como ha quedado demostrado más allá de cualquier duda razonable, pese a todos los intentos de encubrimiento, incluso por parte de ciertos personajes de la política argentina, y hasta del asesinato de un fiscal que aparentemente desvelaría la trama de acuerdos que buscaban virar la página. Esta normalidad iraní, intervenir, financiar, entrenar terroristas, ejecutar asesinatos y atentados en cualquier parte, anunciar como política de Estado la desaparición y el exterminio de otros estados, resulta, por decirlo menos, chocante. ¿A título de qué especial derecho puede reclamar que les hayan matado al director de sus programas de terrorismo, el admirado y llorado general Soleimani, responsable de miles de víctimas, y clamar al cielo porque quienes libraron al mundo de semejante individuo sean hoy juzgados bajo la ley del talión, como ha expresado el nuevo títere de los clérigos, tan anclado a prácticas y criterios medievales arcaicos como estos ayatolas del rencor, del odio y de la venganza? ¿Qué podrá reclamar Irán si cualquier mañana despierta con su programa nuclear reducido a escombros por ataques convencionales o de otra naturaleza, lanzados por quienes, con toda justicia, se sientan amenazados? No por suposiciones, sino por expresas y públicas declaraciones de las principales autoridades de Irán. Irán es dueño de una historia milenaria de la cual puede sentirse muy orgulloso. Fue uno de los primeros y más grandes imperios de la antigüedad, foco de cultura refinada, de ciencias y de artes. Es un país de grandes recursos y potencialidades que, para su desgracia, ha caído en manos de retrógrados, empeñados en mirar a un pasado de rencor. La teocracia autocrática es un rezago de 1000 años atrás, como lo son sus detestables restricciones a la mujer, como su absoluta falta de respeto por los derechos y las libertades individuales, como su permanente refugio en tradiciones del pasado, como la invocada ley del talión, el camino perfecto para dejar a todos desdentados y ciegos, el paraíso de dentistas y oftalmólogos. Muchas gracias. Editorial. Los adolescentes y las relaciones sexuales. Artículo de Ricardo Flores publicado en 4 Pelagatos. Hace pocos días la Corte Constitucional emitió una sentencia respecto de la capacidad que tienen los adolescentes para prestar su consentimiento para mantener relaciones sexuales, la misma que ha sido objeto de análisis y cuestionamientos por parte de juristas y de activistas que generan mucho ruido en redes sociales. Como antecedente, en octubre de 2018, un juez de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores de Quito resolvió elevar una consulta a la Corte Constitucional a fin de que resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, que establece en los delitos sexuales el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante. La Corte declaró la constitucionalidad aditiva de la norma consultada en lo relativo a los adolescentes mayores de 14 años. En la sentencia,
La Corte deja establecido que la norma persigue un fin legítimo, sin embargo, cuando se trata de relaciones sexuales en las que participen adolescentes mayores de 14 años, se debe tomar en consideración la capacidad que tienen estos de consentir en la relación sexual a efectos de determinar si se ha cometido o no un delito. Las personas que critican la sentencia argumentan que la Corte Constitucional ha procedido a legalizar las relaciones sexuales con menores de edad, e incluso algunos activistas señalan que esto es el primer paso para la legalización de la pedofilia. Nada más alejado de la realidad. La sentencia de la Corte Constitucional, con la que coincido plenamente, hace un correcto análisis de la capacidad que tienen los adolescentes entre los 14 y los 18 años para poder prestar su consentimiento en una relación sexual como parte de su desarrollo y del ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos. Sin perjuicio de que, tal como la sentencia lo señala, puede haber excepciones. Las relaciones sexuales que mantienen dos adolescentes no tienen por qué ser consideradas un delito en la medida en que ambas partes hayan prestado su consentimiento y que dicho consentimiento no haya adolecido de vicio alguno, tales como coacciones o amenazas. Bajo ese análisis resultaría un uso arbitrario y abusivo del derecho penal considerar que un adolescente ha cometido una infracción tipificada en el Código Orgánico Integral Penal por haber mantenido relaciones sexuales con una persona mayor de 18 años y mayor de 14, entre 18 y 14, cuando ambos prestaron su consentimiento libre para ello. La Corte Constitucional deja meridianamente claro que se debe escuchar al adolescente mayor de 14 años para conocer si se ha prestado o no su consentimiento para mantener la relación sexual, y en particular señala que el juez que conozca la causa debe analizar lo siguiente. 1. Que el consentimiento debe ser brindado de forma libre, voluntaria y sin presión. 2. El adolescente que consiente en la relación sexual debe estar en capacidad de hacerlo en función de su madurez. 3. La no existencia de relaciones asimétricas o desiguales de poder que vicien el consentimiento, diferencia etaria, parentesco, contexto social, etc. 4. La valoración del consentimiento debe ser caso a caso, siempre protegiendo los derechos de los adolescentes. La preocupación que surge con el fallo de la Corte Constitucional es la escasa formación de nuestros jueces en materia de género y de protección de derechos, particularmente de niños, niñas, adolescentes y mujeres, por lo que, amparados en un correcto fallo de la Corte Constitucional, podrían dejar sin castigo relaciones sexuales no consentidas por los adolescentes. La sentencia implica para los adolescentes un reconocimiento de sus derechos y capacidades para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, se debe hacer un seguimiento exhaustivo a los jueces que deben aplicar la norma para que no utilicen la sentencia para encubrir o dejar sin castigo a posibles agresores sexuales que consiguen el consentimiento de sus víctimas bajo amenazas o engaños. Artículo de Ricardo Flores, publicado en 4 Pelagatos. Las puertas de Janus, Hernán Pérez Luz, El Universo. El primer mes del año lleva el nombre de enero debido al dios Janus de la mitología romana. Este dios, del cual no había un equivalente en la mitología griega, era el dios de las puertas, de los comienzos y también de los finales, y por ello es por lo que se lo invocaba el primer día del primer mes de cada año. De Janus derivó Januaris o Januaris en latín, que devino posteriormente en enero en español. Es por esta razón que Janus era representado con dos caras pegadas por la parte de atrás, una mirando hacia adelante y otra mirando hacia atrás. El frustrado asalto de los sabinos al Capitolio romano se le atribuye a que Janus hizo que sobre los enemigos cayera agua caliente. Desde entonces, en tiempos de guerra, las puertas de un edificio en Roma que llevaba su nombre permanecían abiertas
para que de esta forma Janus pudiera salir a prestar su ayuda en caso de ser necesario, y en tiempos de paz las puertas permanecían cerradas. Ello explica también por qué Janus presidía el comienzo como el fin de los conflictos y también era asociado con las transiciones, los corredores, los puentes e inclusive el tiempo. Debe recordarse, como señalé antes, que las dos caras de Janus también estaban adosadas la una con la otra, es decir, eran inseparables. Tan inseparables, quizás, como lo es el pasado del futuro y viceversa. Así se deslizan los años de nuestras vidas, con una cara mirando al ayer y otra viendo hacia el mañana, y ambas, a su vez, indefectiblemente atadas. Como bien observaba Ortega y Gasset, la diferencia es que mientras el pasado fue uno y nada podemos hacer para cambiarlo, salvo estudiarlo y aprender de él, el futuro se nos presenta como más de uno y mucho podemos hacer para escoger entre sus alternativas. El Ecuador probablemente cierra un largo ciclo de un régimen político e ideológico que habría nacido antes de la dictadura correísta, quizás allá por los años en que se lo eligió a Lucio Gutiérrez, un estado de cosas que luego se fue profundizando durante los fatídicos años de dicha dictadura y se prolongó lánguidamente hasta la elección de Lasso. Y sin embargo, no resulta tan fácil mirar el futuro o hacia los futuros que se nos presentan sin sentir el peso agobiante de ese largo periodo de descomposición política y social. Un peso que hoy se hace presente por doquier como triste recordación de lo mucho que tendremos que remontar. Las viejas prácticas siguen allí. La práctica del chantaje y del engaño. La cultura del narcisismo y de la corrupción. La sintaxis de la demagogia y de la insolencia. El dialecto de la mafia, el diccionario de la miseria humana. No debemos cerrarle las puertas a Janus. Esas puertas es mejor que permanezcan abiertas y por muchos años, pues nuestro país aún sigue bajo la amenaza de guerras, unas abiertas y otras solapadas, de esas que nos van golpeando a diario casi silenciosamente, y por eso, por lo que en cualquier momento vamos a necesitar de Janus. El Wall Street Journal publicó recientemente una entrevista a un inmigrante de Jordania que llegó a Estados Unidos hace 10 años. El diario le pidió que identificara las 10 cosas que más le han gustado de dicho país. Una de las respuestas que dio es que nadie le pide coimas, ni los policías, ni los jueces, ni los empleados públicos, ni los reguladores, nadie. ¿Cuándo podrán los ecuatorianos decir lo mismo? Hernán Pérez Luz, El Universo. Arrogancia y ceguera, por Ramiro Ruiz. El poder los hace arrogantes a los políticos y no miran la realidad, olvidan al vecino, al hermano y al amigo. Al mismo tiempo, uno de los problemas de los ecuatorianos es la incomprensión de la crisis económica, social y política que arrastra desde hace algunos años. Esta indiferencia está unida a la incapacidad de diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas. El gobierno propuso un diálogo nacional. Por desgracia, no dio resultado porque no intentó un acercamiento a los líderes sociales, políticos, empresariales, trabajadores, colegios de médicos, ingenieros, arquitectos, contadores. Es decir, con las instituciones sociales que producen, haciendo lo mejor en trabajo de cada día. Una concertación nacional pide de urgencia el país porque entender las dificultades es la horca social. Además, los partidos políticos no deponen la lucha irracional por el poder. Por otro lado, la crisis no solo causan desolación y complicaciones, también localizan por ahí oportunidades. Sin embargo, para transformar las oportunidades en soluciones, precisa un ajuste de tuerca al pensamiento y la actitud. Un cambio, concluir con el pensamiento del primero yo y después yo, que se proyecta en primero mi partido y después también. Primero mi empresa y mis utilidades, después el trabajador y la familia y la sociedad.
Mientras tanto, esperan los problemas gigantes. 660,000 ecuatorianos no reciben el sueldo por su trabajo de 10 horas al día desde hace meses. Aportan al IES, pero les pagan por 6 horas. Trabajadores informales, vendedores ambulantes, peones de la construcción, estibadores, hasta médicos y profesores dedican su tiempo a conseguir un soporte económico de $2 por hora para comer. Cada uno de ellos arriesga la vida. La pandemia golpea sin compasión y los efectos son brutales. 850,000 personas se quedarán sin trabajo el próximo año. Aunque la oportunidad está al frente. ¿Qué produce Ecuador? Banano, cacao, flores, camarón, productos agrícolas. ¿Por qué las empresas de producción y exportación no los incorporan a los vendedores informales y otros sectores de pobres? ¿Aumentaría la mano de obra? ¿El gobierno buscaría mercados nacionales y del extranjero a precios competitivos? Puesto que la peste ha destruido la economía mundial, a la gente no le queda mal comer lo que produce el campo, endulzar el paladar con un chocolate o saborear una taza de café. Los iluminados se han perdido, más bien se dedican a aumentar el tamaño descomunal del Estado que se come 9,000 millones al año. Entonces, ¿por qué no llegan a acuerdos nacionales desterrando el soberbio yo? Ramiro Ruiz. Año 2022, punto de quiebre para Lazo y también para la oposición. Thalía Flores, primicias. Desbordadas las emociones porque la llegada de un nuevo año es siempre un renacer de esperanza, sobre todo para quienes pasamos durante las Navidades y el fin del año 2021 momentos difíciles por el quebranto de salud de un ser querido. Se impone mirar el devenir con optimismo, aunque la transición sea, en realidad, solo una metáfora del tiempo atesorada por la humanidad. Cuando se siente en carne propia el sufrimiento, se puede entender lo que deben soportar quienes están obligados a buscar atención pública. Muchos, de forma permanente, con enfermedades catastróficas y no cuentan con los medios para pagar. Son esos los momentos en que se valoran más la salud y la vida. Esa vida que prosigue y que al inicio de cada año es como una promesa renovada. Entonces hay una suerte de obligación moral colectiva para demandar de las autoridades que administran el Estado la atención para sus ciudadanos, equipando las casas de salud y dotándolas de implementos y de medicinas. Que el abastecimiento de medicamentos en los hospitales de la red pública llegue solo al 49% es un baldón para un país que pretende la igualdad y la equidad. Y una bofetada en el rostro de quienes han hecho del hedonismo una virtud que los entontece y arrincona hasta perder la capacidad de empatizar con el sufrimiento ciudadano. Si el calendario marca el ritmo de los pueblos, en estos instantes lo propicio sería intentar visualizar lo que 2022 significará para los ecuatorianos, a sabienda de que, para quienes conducen el país, el presidente Guillermo Lazo, para él será un año decisivo que determinará el resto de su gestión. La realidad es que para Ecuador, el año que acaba de comenzar es para reformar leyes y códigos caducos, para recuperar lo robado y para una lista extensa de prioridades. Todo esto debe ser el ciclo preelectoral que se abre paso y partidos y movimientos, por supuesto, querrán apostar a acertar en los nombres para las elecciones seccionales del 2023. En este escenario, ¿qué capacidad de maniobra tendrá el Ejecutivo para tramitar una reforma que posibilite la generación de empleo mediante la flexibilización laboral a la que se oponen gremios y sindicatos de trabajadores? ¿Cómo van a encarar la inseguridad que se ha extendido por todo el país de forma escalofriante y controlar la violencia desbocada en varias provincias y esa demencial que hay en las cárceles con asesinatos inenarrables? Uno quisiera que no sea así, pero ese es el panorama nacional, en el que hay muchos otros desafíos por vencer, como la pandemia que persiste, las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea
tampoco pintan claro, porque la conducta política de los legisladores es impredecible, ya que se mueven por intereses casi siempre personales e impide ver cómo será su actuación de cara a reformas y a leyes esenciales que tendrán un costo político. ¿Qué hará el presidente Lasso frente a un escenario semejante? Es una incógnita que solo podría tener un atisbo si analizamos lo que hicieron él y su movimiento el año que acaba de terminar. Creo ganó la presidencia en alianza con el Partido Social Cristiano, se instaló en Carondelet entregando la asamblea a Pachacutic, a la Izquierda Democrática y a un puñado de independientes, para luego gobernar con la democracia popular, mientras que con UNES de Rafael Correa aprobó una reforma tributaria que le permitirá contar con $1.900 millones de ingresos en los 2 años siguientes. Una cintura política para los laboratorios de los expertos. Desde luego que siendo también la política el arte de negar las evidencias, nunca admitirán un pacto con el sentenciado de Bélgica por quien Lasso soltó la mano del líder social cristiano Jaime Nebot antes de asumir el poder. Pero esos son los hechos, y hay más. Manejando los tiempos políticos con la precisión de un cirujano, el presidente Guillermo Lasso logró el Contralor General del Estado que tuviese un informe exculpatorio sobre el caso Pandora Papers, que dejó sin piso a la comisión parlamentaria que hizo la investigación y que había dado muestras de inutilidad y también de audacia. Pero también el presidente Lasso terminó el 2021 distante de los sectores de la producción que fueron un puntal en su campaña y en el plan de vacunación. La relación con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, es tirante y no hay asomo de un cambio de sentido que evite caer en una trampa de violencia en dirección contraria. El presidente de la República tiene otro reto enorme por vencer: el pesimismo de la gente. Esto evidenciado en la migración de miles que no ven esperanzas en su país. Y de la mayoría, el 81%, según perfiles de opinión, que teme al aumento de la delincuencia. Todo esto cuando sus cifras de apoyo están a la baja, luego de gozar de un récord con un 74% en julio, hasta cerrar diciembre con un 24% según la misma encuestadora. Pero, en definitiva, es el bienestar lo que más le importa a la gente. Según CEDATOS, el 54.2% de los ecuatorianos apuesta en 2022 por la salud y la vida, mientras el 39.3% habla de mejorar la economía. El mensaje es claro para los gobernantes, que deben responder. Lo contrario es una carrera social al precipicio de la que no se salva nadie. Apagadas las luces y silenciado el estruendo por la llegada del año nuevo, la realidad es que el presidente de la República tiene por delante una tarea descomunal que debe comenzar por priorizar la vida de los ciudadanos, prodigando mejores cuidados profesionales y amor filial, y uno que se siente en agonía por la enfermedad de un ser querido. Para quienes no cuentan siquiera con las medicinas, el padecimiento debe ser infinito, y eso no puede continuar. Es imperativo entregar las medicinas para salvar a los pacientes terminales que viven en el sufrimiento diario y un sufrimiento adicional que es el abandono del Estado. Con todas estas obligaciones pendientes, este 2022 es un punto de quiebre en la gestión del presidente Lasso y también para quienes pretendan hacerle la oposición. Talía Flores, Primicias. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Miércoles 5 de enero del 2020. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el blog de la noticia. Hay una frase muy conocida por todos nosotros que viene inclusive de la Biblia, que dice: por sus obras los conoceréis. Y a veces es más importante ver lo que la gente hace que ver lo que la gente estudia o lo que la gente sabe. Una palabra mejor dicha es un hecho, un acto. Lo que uno hace habla más que las palabras.
Y en estos días se ha puesto en las redes sociales la discusión sobre la pertinencia o no del nombramiento de Juan Carlos Holguín como canciller de la República. Que no tiene preparación, que no tiene estudios, que es muy joven, eso han dicho los detractores del gobierno. Pero no podemos perder de vista que Juan Carlos Holguín ha sido uno de los baluartes más importantes para encontrar la mayor cantidad de vacunas para podernos inocular en el Ecuador. Y eso lo lograron a partir de una política internacional eficiente, lejana de cualquier tipo de ideologías, sino más bien una política internacional y una democracia y una diplomacia, práctica, con sentido de patria, con sentido nacional. Por lo tanto, el decir que Juan Carlos no puede estar en la Cancillería porque no cumple con los requisitos que debe tener un canciller de carrera, no solo que se olvida lo que pasaba en gobiernos anteriores, en donde nombraban al cárgame las puertas o al muéveme las banderas de la campaña o al amigo más cercano al presidente de la República. Ahora tenemos un canciller con conocimiento de relaciones internacionales, con sentido común, con decencia y sobre todo con la suficiente energía como para lanzar al Ecuador hacia una nueva política internacional del Ecuador. Felicitaciones al Juan Carlos Holguín, amigo mío desde hace tiempos. Aprecio su amistad y creo que es un gran aporte para el país. Esto fue el Plug de la Noticia y soy Andrés Castillo Maldonado. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.